Estamos en la serie de Progreso del Peregrino y estamos ya más de 10 sermones de este tema. Y no pierdan de vista el propósito de esta serie. Es la forma ilustrativa, demasiado ilustrativa, en la que el hermano Bunyan en el siglo XVI ilustró de una forma maravillosa de cómo Dios trabaja con una persona, cómo Dios la saca de la ciudad de la destrucción. Es un mundo sin Dios, es un mundo sin sentido, sin dirección, sin propósito, es un mundo sin respuestas. Se destruyen las familias, se destruye la dignidad, el honor, se destruye la verdad, se destruye el concepto de Dios. Es una ciudad de destrucción, es el mundo sin Dios, es cualquier ciudad de este planeta. Y Dios a esta persona, a Peregrino, le pone una losa de culpa, donde ya está esa losa de culpa, y simplemente cuando Peregrino empieza a leer la Biblia, se despierta esa culpa empieza a tener más forma y se da cuenta que robó, mató, violó, abortó, adulteró, defraudó, o sea, esa culpa que ha hecho que sientas vergüenza, autorrepugnancia, y cómo es posible que yo haya llegado a ese nivel, y cómo es posible que yo haya hecho eso, que haya desilusionado a personas, de tal manera que esta culpa se da cuenta cuando platica con un hombre llamado evangelista, que es un creyente, y le muestra que hay un lugar donde esta persona puede ser perdonada. Al Dios que ofendió está dispuesto a perdonar. Y este hombre, de esta forma ilustrativa, empieza una búsqueda para llegar a ese lugar donde le pueden quitar esta losa de culpa, y esa losa de culpa solamente se quita a través del perdón del ofendido, del Dios ofendido. Entonces, él empieza un peregrinaje, sale de la ciudad de la destrucción y se encuentra evangelista y le muestra que hay una puerta, un camino y un lugar donde puede ser perdonado por el juez del universo, el amo, el dueño, el que tiene la factura de tu vida, el que te creó, tu hacedor. De tal manera que él empieza esa búsqueda, pero hay un personaje diabólico que va a estorbar, va a impedir la salvación. ¿Cuál? Que llegues aquí. Este personaje va a hacer que te desvíes y vayas hacia filosofías donde nada más vas a tener más dudas. Va a ir a sistemas de pensamiento humano. Sí, va a ir con la psicología atea. Con la psicología atea, la Biblia sí usa la psicología, pero la bíblica. Pero hay una psicología atea. Número uno, no creen en el Dios de la Biblia, no creen en el pecado, no creen que hay una conciencia, a todo le llaman enfermedad, ¿verdad? En fin. Pero esta persona, este demonio, logra crear a un chiquidemonio, ¿no? Que se llama sabio mundano, que logra hacer que Peregrino se desvíe y vaya a un lugar donde sí le pueden afectar severamente. ¿Cuál? La villa de la moralidad. Y ya le dedicamos 3 sermones a esta. Y esto es una de las armas favoritas del demonio cuando quiere que no llegues hacia la cruz donde Dios se hizo carne para venir a perdonarte. Acá
qué me refiero? Porque en la villa de la moralidad, todos ahí son buenas personas. ¿Personas en qué sentido? Escucha, moralmente. Moralmente todos son buenas personas, ¿verdad? Número 2, ahí vive el Señor legalidad. Ahí guardan los ritos de su religión. Y número 3, urbanidad. Son grandes, respetuosos, sociales. Ya le dedicamos mucho tiempo a esto, de tal manera, hermanos, que esto es muy fuerte. ¿Por qué? Porque la pregunta es, oye, mi abuelito, mi abuelita, mi tío fulano, mi tío sultano, son grandes personas. ¿Cuándo los has visto que hayan hecho un delito? ¿Cuándo han pisado la cárcel? ¿No? De tal manera que aquí el razonamiento es, ¿cómo Dios va a echar al infierno a una persona que ha sido una gran persona? O sea, esta gran persona no cree en Dios, no cree en la Biblia, no cree que hay un hacedor, no cree que un día del juicio final, simplemente por haber sido buena persona. ¿A poco pasó en el infierno? Vean que, o sea, si es cierto, y aquí es donde viene el problema, la moralidad. La moralidad hace que yo tenga una máscara donde mi esposa me ve bien, mi esposa, mis hijos me ven bien, soy su papá. ¿Cómo puedo pecar enfrente de mi esposa y de mis hijos? ¿Cómo puedo pecar enfrente de mis vecinos? De tal manera que la moralidad hace que el ser humano cree una máscara donde yo me veo así como San Crispín o Sor Juana Inés de la Cruz y tengo una vida doble. De tal manera que todos los que me rodean dicen, ha sido una gran persona. ¿Cómo Dios la va a echar al infierno? Y este sistema trabaja en que tú seas una gran persona, aunque no crees en Dios, no crees en la Biblia, no crees en Cristo, no crees en el Evangelio, no crees en la ley moral de Dios, en nada de Dios. Y segundo, aparte guardo los ritos de mi religión, guardo los sacramentos, voy a misa, ya me bauticé, ya me confirmaron, hice mi primera comunión, o sea, soy buena persona, más aparte guardo la religión. ¿Cómo va a echar Dios al infierno? Y si aparte socialmente soy respetuoso, buenos días vecino, hola vecino, feliz cumpleaños, ore, pido por favor, doy gracias, soy buen motociclista, buen automovilista, pago impuestos, soy respetuoso, no tiro la basura en la calle, pido todo por favor, doy gracias, saludo. A ver, moralmente soy bueno. Segundo, ¿verdad? Guardo los ritos de mi religión. Y aparte socialmente soy educado, cortés, amable, gentil. ¿A poco Dios te va a echar al infierno? Y aquí es donde funciona este sistema. ¿Por qué? Porque estas personas no creen que necesitan un salvador. Cristo, no me interesa, no, yo paso, no se le da el santurrón, perdón, no se le da el santurrón. Biblia, no. Y terminan siendo ellos mismos sus propios salvadores. Ellos son sus propios salvadores, no necesitan. Pero el caso aquí es que no me puedo detener aquí. El caso es que llega peregrino a la puerta. En Juan 10, Cristo dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Peregrino entra y empieza a caminar en el camino recto. ¿Sí? Y el tema de esta mañana se llama, hasta ahorita me voy el tema, ¿no? Es la casa del intérprete. La casa del intérprete. Es importante que vean ustedes todo esto como símbolos, parábolas, alegorías que Bunyan está usando para explicar cómo una persona sale de este mundo que destruye y cómo llega a la salvación y todos los obstáculos que tiene que superar y todos los que por la gracia de Dios llegamos aquí los hemos vivido.
sabemos a qué se refiere. Por eso, ya vámonos directamente a poner los binoculares en la casa del intérprete. ¿Qué significa? ¿Cuál es la enseñanza que hay detrás de la casa del intérprete? Muy sencillo, hermanos. La casa del intérprete, bueno, vamos a usar primero la palabra intérprete, que se usa la palabra hermenéutica. Hermenéutica. Y aquí voy ya a borrar esto. Yo espero que ya se haya entendido para poder entender más cosas importantes. Vean ustedes. Necesito el espacio para ilustrar. ¿Por qué? Porque Jesucristo dice que junto a la puerta hay otra puerta que se llama la puerta amplia y un camino espacioso de 20 carriles. Este camino, el que pasa después de la puerta, prácticamente es una vereda, porque solamente cabe una sola persona. Esta puerta es la puerta del mundo, donde según la religión te puedes salvar. ¿Por qué es una puerta amplia? ¿Por qué? Bueno, es que ahí cabe, aquí es salvación en paquete. ¿Sí? Salvación en paquete. Ejemplo, hermanos, fíjense, ejemplo. Yo sé que me voy a ganar muchos comentarios en el YouTube, pero comentarios negativos, pero escuchen. Cuando un hombre se vuelve un falso sacerdote, no, en la religión católica, se los digo porque hace 2026 años ya no hay sacerdotes según la Biblia. Hace 2026 ya no hay sacerdotes según la Biblia. Pero uno de ellos dice: yo ya estudié el seminario, ya soy sacerdote. Pregunta: ¿cuántos son salvos en esa familia? Todos. La señora, la mamá dice: yo ya le di un hijo a Dios, ¿no? Y aparte yo soy hermana del sacerdote. Prácticamente entran todos. Una monjita igual. Y así, hermanos, y don Fulgencio, don Crisóstomo, ha sido un gran hombre honorable y ha ayudado a la sociedad, y aparte guarda la religión. Y cuando lo entierran, ¿qué dicen? Aquí estamos enfrente del funeral de don Crisóstomo, un gran hombre, un gran esposo, y todos se van al cielo. Esta puerta es tan amplia que entran todos. Escuchen, entra el papá, la esposa, la amante, los hijos del amante, entran la suegra del amante, entran todos, hermanos. Entra hasta el perico, el gato, el perrito, el hámster, entran las mascotas. Por eso aquí entran todos. Y Cristo dijo que solamente hay una puerta, la puerta estrecha. Estoy ahorita usando la palabra intérprete para explicar esto. ¿A dónde quiero llegar? Que exactamente hay el intérprete bíblico y el intérprete hereje. ¿Qué? ¿Sí? Porque uno de los tantos textos que vean ustedes dice: querida sociedad, aquí yo estoy viendo en este pasaje a la Virgen María. Aquí dice, también está la Virgen de Guadalupe, y también está aquí la Virgen de Lourdes. Y dices: ¿qué? A ver, ¿cómo que no? La Biblia habla solamente de una persona, no de tantas vírgenes. Y empieza: no, es que miren, aquí también dice que los muertos oran por nosotros. ¿Qué? Y nosotros podemos orar por los muertos. ¿Qué? Una interpretación herética. Y así lo decimos, y eso ustedes saben que se publican en YouTube. Los mormones
una herejía bárbara, herejías. Los falsos testigos de Jehová, invitamos a los testigos de Jehová que platiquemos para mostrar sus herejías y Dios nos quiera convertir. Los rosacruces, la luz del mundo, herejías. Por eso, hermanos, que Dios te lleve a la puerta, te lleve en un camino recto y te lleve a la casa del intérprete verdadero, es una bendición. Que te encuentres y que Dios ponga en tu camino a alguien que interpreta la Biblia tal como es. No hay muchos, hermanos. Hay un cristianismo que doctrinalmente le llamamos arminianos, que brincan, saltan, gritan, bailan, testimonios, música y se convierte en una fábrica de emociones. Otra vez se vuelve una fábrica de emociones. ¿Qué es lo que fabrican? Música de fondo, el testimonio que te hace llorar, el testimonio que dices, ¡ay, qué bárbaro! Y así está, te llevan de emociones a emociones y la interpretación de la Biblia es pésima. Por eso, la casa del intérprete es algo importante y vean ustedes cómo inteligentemente, después de la puerta, peregrino es llevado a la casa del intérprete. ¿Para qué? Para que entienda lo que le va a pasar cuando llegue a la cruz de Calvario. Sin esta casa no va a entender. Sin esta casa va a ser lo mismo que cuando la gente ve La Pasión de Cristo de Mel Gibson. Es una película. Oye, qué mala onda, ¿cómo trataron a ese hombre, verdad? ¿Y qué te dijo eso? No, pues es un gran drama interesante, histórico, literario. Para ti no significa Cristo más que un personaje de una película. No es el creador, no es Dios hecho carne. No significa para ti nada más que un héroe de una religión. Seguirlo, pues, no tengo tiempo. Obedecerlo, discúlpame, no me interesa. Pagar el costo de seguirlo, no es muy alto, yo paso. Y para mí va a seguir siendo un héroe de una religión, no más. Un profeta, algún rabí, no sé, o sea, cuando la gente habla desde la ignorancia, ¿no? Por eso, hermanos, que Dios te lleve a la casa del intérprete es una bendición. Ahora, ¿qué significa eso de la casa del intérprete? Bueno, número uno, es que Dios Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, Dios Espíritu Santo, recuerden ustedes, el Dios de la Biblia, el Dios verdadero, es Dios Padre, que elige a personas, Dios Hijo, que las redime, y Dios Espíritu Santo, que las regenera. Cada persona que es atraída hacia Dios, hacia Cristo, hacia la Biblia, hacia la ley, experimenta una metamorfosis de gusano a mariposa. Esta metamorfosis de gusano a mariposa se llama el nuevo nacimiento. Sigue siendo la misma persona, pero ahora con una naturaleza diferente. Ya no se arrastra en la vida, ahora es libre para hacer lo que deben hacer. De tal manera que la casa del intérprete es Dios Espíritu Santo, y vamos a ir varios textos para que vayamos entendiendo ese principio. Vamos por favor a 1 Corintios a entender estos principios. ¿Por qué el ser humano necesita este intérprete celestial? ¿Por qué el creyente necesita un intérprete celestial? Número uno, hermanos, la Biblia describe este mundo lleno de tinieblas. Totalmente lleno de tinieblas. Las tinieblas viviendo en tu cabeza, la cabeza llena de tinieblas, de tal manera que en este mundo lleno de tinieblas, la mente no puede pensar bien. Las tinieblas oscurecen tu buen funcionamiento. Y Dios, Espíritu Santo, ilumina la oscuridad de tu mente. Del trono de la gracia sale un rayo, sale una luz, donde por primera vez empiezas a entender, caray,
sí es cierto, no lo había visto así. Tiene razón, no lo había comprendido, ahora lo veo, es cierto. ¿Por qué? Porque Dios iluminó la mente. Dice aquí 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. 1 Corintios capítulo 2, versículo 14 dice, pero el hombre natural es el que no ha sido regenerado, el que vive como normal, en una sociedad sin Dios. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Se tiene que discernir espiritualmente. O sea, las matemáticas, tiene que haber un maestro de matemáticas. La literatura, tiene que haber un maestro de literatura. E historia, tiene que haber un maestro de historia. Las cosas espirituales te las tiene que enseñar alguien que sea espiritual. Y ese alguien se llama Dios Espíritu Santo. Sin él, así te dediques 50 horas a la semana leyendo ese libro maravilloso, no entiendes nada. Lo hemos visto mi esposa y yo, 38 años. La gente lee, se puede acabar los ojos leyendo y no va a entender nada. Hasta que el autor de este libro entra a tu mente, ilumina tu alma y ilumina tu corazón y se siente en el trono de tu corazón hasta allí. Cuando tienes al autor de este libro dentro de ti, dices, ah, caray, sí es cierto, no lo había visto así. Y sigue leyendo y dice, hasta ahorita lo entiendo, ay, hasta ahorita me cayó el 20. No es el 20, no es que lo entiendas, es que Dios prendió el foco para que entiendas el contenido glorioso de este libro. Entonces, primera función, Dios Espíritu Santo, Él es el intérprete, Él es el que te va a interpretar este libro, no los hombres. Y luego entonces los maestros y los pastores, vamos para allá, ahorita vamos a entender el orden. De tal manera que el intérprete, esta hermenéutica la usamos todos los días, ahorita vamos a ver. Este intérprete te explica qué quiso decir el texto, qué quiso decir, a qué se refiere, a quién habla, qué doctrina hay ahí, cuál es su contenido, cuál es la sustancia, cómo lo puedo aplicar en mi vida. Y esa es la hermenéutica. Por ejemplo, si llegas a un barrio, no estamos muy acostumbrados al lenguaje de barrio, ¿no? ¿Qué tranza? ¿Qué tranza? ¿Qué jais, perigen, dogen? Oye, ¿qué quiso decir? ¿No? Porque necesitas un traductor. Milanesas, ¿tienes hambre? No, que ni, ¿no? Y necesitamos a veces un intérprete. Hay gente que se come las palabras, hay gente que habla de más muy rápido, hay gente que evita, hay contracciones al momento de expresarse que no sabes, dice, necesitamos un intérprete. Bueno, exactamente, Dios Espíritu Santo nos interpreta este libro maravilloso, pero no solamente eso, sino que vean ustedes en el Evangelio de Juan, cómo Cristo nos hablaba de esta persona. Dice Juan 14, por favor, vamos rápidamente para Juan 14, versículo 15. Dice Cristo, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. ¿Para qué? Para que esté con ustedes para siempre. ¿Cómo se llama ese consolador? Versículo 17. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Mora con y estará en. De tal manera que Dios, Cristo, empieza a hablar de este personaje que a corto tiempo iba a venir con ellos. Pero después nos empieza a decir,
¿sí? Que ese Espíritu, Espíritu Santo, Juan 16 ahora, va a realizar dos funciones importantes. Y eso es por eso que estoy usando esos textos, para que veamos que Él es el intérprete. Dios, Espíritu Santo, es el intérprete. Dice Juan 16, versículo 12, está hablando Jesucristo y dice: aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, ¿quién es? El Espíritu Santo. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, así le llama ahora, y quiero que vean la palabra verdad. La verdad de Dios absoluta. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Aquí ya, hermanos, Cristo nos empieza a hablar de que es Dios, Espíritu Santo, el que viene, ilumina la mente. Él es el que te va a tomar de la mano, te va a llevar a una doctrina, la soberanía, las doctrinas de la gracia, la eclesiología, la escatología. Él te va a tomar de la mano y Él, ¿cómo te lo va a enseñar? Bueno, número uno, en tu responsabilidad humana tienes que leer la Biblia. Número uno. Número dos, ya que instales en tu mente, en tu alma y en tu corazón las palabras de Dios, ahora Él va a ayudar a hacer como cuando alguien arma un rompecabezas y lo va a acomodar bien. Estos versículos se llaman la elección incondicional. Estos versículos se llaman la omnipotencia de Dios. Y va tu mente a estar ordenada de tal manera que vas a comprender. Él te va a guiar a la verdad. Por eso es Él el que, después de que leas la Biblia, va a prender el foco y te va a quedar muy claro. Él nos guiará a toda la verdad. No hablará por su propia cuenta, sino que hablará lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él escribió el Apocalipsis, ¿no? Pero si esta persona, aquí, peregrino, era alguien todavía sin Cristo, y aquí déjenme pongo aquí la losa de la culpa que tiene peregrino, la vergüenza, la culpa que tiene, que cada día, como el pípila, lo aplasta. La pregunta es, ¿cómo Dios, un Dios que habita la santidad, le va a hablar a un hombre pecador? Porque, hermanos, esta culpa que está cargando aquí como el pípila, el peregrino, es porque su conciencia le está diciendo: ¿cómo que portaste? ¿Cómo que engañas a tu esposa, a tu cónyuge? ¿Cómo que eres tranza criminal? ¿Cómo que eres un delincuente? No, y aquí la conciencia te está acusando. ¿Cómo has destruido a tus papás, a tu cónyuge? ¿Cómo has destruido a tus hijos? Y ahí, hermanos, si ustedes supieran cuántos millones de seres humanos viven con una culpa terrible, por la falta del perdón. Por eso, dice que hay otra cosa que Dios Espíritu Santo hace en esa persona. Y vean ustedes Juan 16, ahora del versículo 8 al versículo 11. Todo esto es lo que Dios hace en la persona. Juan 16, 8. Y cuando Él venga, está hablando, en el versículo anterior está hablando del Consolador, del Espíritu Santo. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de ese mundo ha sido ya juzgado. Tres cosas, hermanos, Dios Espíritu Santo convence a una persona. Número uno, de pecado. Dice ahí, ¿por qué? Porque regresamos aquí a los de la villa de la moralidad.
los de la vía de la moralidad se sienten pecadores. ¿Cómo crees? A ver, pide a tu papá que es pecador, no. Te va a corretear a cinturonazos, ¿no? Bueno, no sé qué te vaya a hacer. ¿Cómo que pecador? ¿Cómo que me ves que he hecho esto? No, o sea, casi se persina. A tu mamá dile pecadora, no, hombre, no. A tu tío, a tu hermano. Por eso, número uno, Dios Espíritu Santo sí te convence que eres pecador. ¿Qué significa pecador? Que has escupido, has transgredido las leyes de Dios. El pecado es transgresión de la ley de Dios. ¿Cuál ley de Dios? Número uno, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y te has llenado de dioses. Número dos, no te das imagen. Y te persinaste, te hincaste ante cientos de imágenes. Número tres, no usarás el nombre de Dios hermano. Chistes de Cristo, chistes de Dios, chistes de la Biblia, chistes del Espíritu Santo. Número cuatro, guardarás el día de reposo. ¿Qué? Es el día de la tristeza, es el día del antro, es el día de lavar, de planchar, es el día del caño. Es el día de Dios. 5. Honrarás a tu padre y a tu madre. Usted no sabe cómo fue mi papá. No sé. Dios te dice, honrarás a tu padre y a tu madre. 6. No matarás. Ahí incluye el asesinato de primer grado y el aborto. El odio también cae aquí, el odio. 7. No adulterarás. No, la relación sexual fuera del matrimonio, ya siendo casado. 8. No robarás. Es que no te das alabanza, no robarás. 9. No levantarás falso testimonio, calumnia, difamación, chismes, detracción. Y 10. No codiciarás. Todo aquí el tema de la codicia es todo lo que pones tú. Estudia lo que es la palabra lujuria. Porque la lujuria no solamente es sexual. La lujuria es de que la gente es adicta a ir a los aparadores, ¿no? Necesito ver aparadores, y los catálogos. Y hablas a tu amiguita, amiguita, ¿qué dice catálogo fulano del año, del mes? Y necesitas ver. El loco no se cansa de ver. Entonces, regresamos. El Espíritu Santo te convence del pecado. Número 2, te convence de justicia. Y aquí, hermanos, lo repetimos otra vez. Si alguno de ustedes no ha sido regenerado, no ha sido perdonado por Dios, no ha sido a buscar el perdón de Dios, hay una orden de aprehensión contra ti. ¿Qué? Sí. En el Supremo Tribunal del Universo hay una orden de aprehensión contra ti. ¿Qué es la muerte, hermanos? Bueno, la muerte es algo muy sencillo de entender. Sí. La muerte, el juez dice, ya se acabó con esa persona, ya se acabó, ya llegó al límite. Y el juez agarra, tráigalo. Y la muerte va y saca tu alma. Así de sencillo es la muerte. El juez firmó la orden de aprehensión. Y la muerte. Es que tengo muchos planes. Se acabó. Allí es, hermano, donde las personas no quieren entender. Millones son llamados a la presencia del juez todos los días. Millones. Algunos salen ahorcados, electrocutados, atropellados, asesinados, apuñalados, balaceados, decaídas por ahorcamiento, por asfixia. Muchos, ¡pum!, son sacados de este mundo de una forma terrible, hermanos. Por eso, el Espíritu Santo viene a convencerte de, número 1, has infraccionado la ley de Dios. Número 2, eres objeto de justicia. Tu pasividad de que no, después, y veníamos ayer el pecado de estar postergando, de tal manera que un día te van a cerrar la puerta y te vas a quedar afuera. Y vas a estar tocando, ¡ábrame! No. Y siguiente, de juicio. ¿Qué es lo que estamos diciendo, hermanos? Que este pasaje es lo que vemos en un supremo tribunal donde está el juez del universo. ¿Quién es el juez del universo? Dios. Está el abogado acusador. ¿Quién es? Aquí está el Espíritu Santo. ¿Y quién es el culpable? Dios el juez, el Espíritu Santo el abogado fiscal y el culpable. ¿Qué es lo que quiero decir? En ese momento, hermanos,
el Dios te va a poner, mira ahí el video lo que hacías. Mira aquí lo que hacías, mira cómo robaste, planeaste, adulteraste, cómo aquí prostitutas, mira cuántas, mira los miles de horas de pornografía, mira, aquí está todo. Porque la palabra convencer es que la persona sienta tanta vergüenza por la culpa que cometió, que en ese momento, ante tantas evidencias, testigos, ¿qué? Entonces, pero no me puedo quedar aquí, simplemente tengo que ir más adelante. ¿Por qué? Pero no voy a guardar por orden de aprehensión. Si la quieres, al final te la doy, ¿no? El otro texto es que no solamente nos va a guiar a la verdad, no solamente nos va a convencer de que somos culpables ante la ley de Dios, porque aquí es lo que está haciendo, ¿no? Te convencerá del pecado, justicia y juicio, te está convenciendo de que mereces la condenación. Y siguiente punto, él dice en Hechos, vamos al libro de Hechos, ahí unos 20 hojas adelante. En el libro de Hechos vemos cómo ya el Espíritu Santo, Hechos 13, versículos del 1 al 3. Hechos 13 dice, versículo 1, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manael, el que se había criado con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Versículo 2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, ¿dijo quién? Dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Quién escoge a las hermanos que están al frente de un ministerio? Dios, Espíritu Santo. Aquí no es de que, a ver, vamos a votar por fulano. No, hermanos, no, ahorita vamos a llegar allá. ¿Por qué? Porque déjenme me adelanto aquí, para ir viendo. Número 2, en la casa de intérpretes nos enseña que Dios Espíritu Santo otorga dones. Él va a repartir un don. ¿Qué es un don? Bueno, un don es una capacidad espiritual extraordinaria para ser usada en el reino de Dios. Si ustedes hubieran conocido a Humberto Méndez, el hombre que les habla, antes de ser cristiano, hermanos, un burro hablaba mejor que yo. ¿Sí? O sea, si hubiera habido competencia, un burro me gana. No era apto. Cuando Dios a este obrero que les habla, cuando Dios me da el don de la enseñanza y el don del pastor, ese don impartido por Dios Espíritu Santo capacita a la persona para ser útil en el reino de Dios. Él es el que nos capacita, no es de que digas, yo siempre he sido muy capaz. No, hermano, aquí no tiene que ver tu inteligencia, tu profesión, tu vocación. No, esto, hermanos, tenemos 38 años sirviendo a Dios, 9 años sirviendo en los cerezos, todos los días sirviendo a predicar en los cerezos en Guanajuato. Hermanos, por eso ustedes ven a un viejito enfrente de ustedes, porque es muy desgastante eso. Y sin ese don, yo ya hubiera renunciado hace muchos años. Pero ese es el don, el que me impulsa, me fuerza, es el que me energetiza, es el que me fortalece, es el que le da dirección a mi vida, en sentido espiritual. Por eso, los dones, Dios aquí aparta a estos hombres y dice: apartadme
a Bernabé y a Saulo. ¿Para qué? Para la obra a que los he llamado. Entonces, aquí da dones. Y vean ustedes, en 1 Corintios, regresamos a Corintios, para ver más claramente. Dice, en 1 Corintios 12, vamos a leer desde el versículo 4, cómo hay una diversidad de dones que Dios Espíritu Santo entrega a las personas. Y otra vez, una pluralidad de dones con los que Dios capacita a los obreros en una iglesia para que sean útiles. Si alguien dice que tiene un don y está pasivamente dormido, no. Los dones los mantienen a las personas activas. Vean ustedes, 1 Corintios 12, versículo 4. Ahora bien, dice el apóstol Pablo, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le fue dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, al otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Quién da dones en la iglesia? Él es el que da dones. Por eso estoy aquí usando más tiempo para ilustrar lo que Dios, el Espíritu Santo es. Esto no es una obra de hombres, es Dios buscando al predestinado, lo lleva a la puerta, Cristo a la puerta, lo pone en el camino. Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Lo lleva a la casa del intérprete, donde Dios Espíritu Santo le dice, no, que es el Espíritu Santo que reparte dones, y aquí le pone el don del pastor para que este hombre, el pastor o hermanos maduros, que lo instruyan en los primeros pasos de la fe. Porque en cuarto lugar, la casa del intérprete se llama iglesia verdadera. Esto es la casa del intérprete. Ahora sí vamos a 1 Timoteo 3, primera carta de Pablo a Timoteo. Para que nos quede más claro quién vive en la casa del intérprete. 1 Timoteo 3, versículo 15. Bueno, 14. Le dice Pablo a su discípulo Timoteo: para que si tardo, sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Perdón, me brinqué el 14. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. ¿Para qué? Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte. ¿En dónde? En la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Hermanos, Dios es un espíritu eterno. Dios no tiene manos, pero aprieta. Dios no tiene boca, pero habla. Dios no tiene ojos, pero ve.
Dios no tiene pies, pero pisa. Dios usa este lenguaje antropocéntrico para autodescribirse. El Dios del universo eterno. ¿Cómo puede vivir en una casa? Bueno, ese lenguaje antropomórfico, para que nosotros que vivimos en casa entendemos que dentro de un lugar mora la presencia especial de Dios. Mora la presencia especial de Dios. De tal manera que entonces la casa del intérprete es la casa de Dios, y aquí por eso lo pongo, una iglesia verdadera. Una iglesia verdadera porque Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y aquí una aclaración, los tres son Dios, ninguno es más Dios que otro. Dios Hijo, Cristo, no es menos Dios que Dios Padre. En la función de redención vino y se hizo carne, pero tenía todos los atributos de Dios. Dios Espíritu Santo no es menos Dios que Dios Padre. Los tres son Dios en toda la expresión de la palabra. Simplemente las funciones se actúan de esa manera. De tal manera que Dios Padre, dice aquí, es el que habita la casa. Dios Hijo es el que mete a los predestinados allí. Y Dios Espíritu Santo es el que los capacita y les ilumina su mente. Los tres trabajan en una persona. ¿Me explico? Ahora, 1 Timoteo 3:16 y 6:19. 1 Corintios 3:16 y 6:19. Regresamos a Corintios. Y estos dos textos va a ser importante que los guardes. ¿Qué dice 1 Corintios 3:16? ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Hermanos, esto es importante. La iglesia nunca ha sido una construcción. Jamás. La iglesia son personas. Por eso la interpretación católica de que la iglesia es una construcción. Oye, ¿y dónde está la farmacia? Junto a la iglesia, mira, allá en el Zócalo. No, volvemos a lo mismo. La hermenéutica es pésima. La iglesia en todo el Nuevo Testamento son personas. Y aquí dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Pero no solamente eso, el capítulo 6, versículo 19. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Dios, del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? ¡Ah, caray! ¿Qué significa eso? Que ahora el creyente es una habitación donde mora Dios, Espíritu Santo. Yo les platicaba a ustedes, tenemos 38 años de estudiar la Biblia, 38 años de enseñarla. Pero en las primeras semanas que empecé a estudiar la Biblia, íbamos hasta Azcapotzalco, por allá bien lejos, íbamos con una persona que nos daba estudios en el BITS, y ahí estábamos, y su servidor, yo estaba ahí con la Biblia así, oye, sí, oye, y los versículos, y no, sí, yo así con mi cigarrote. Tienes razón, sí, aquí ya lo marqué, ¿no? Y ese día, después de 4 o 5 estudios, llegamos a la casa y digo a mi esposa, dicen que mueren nosotros. Y obviamente en mi ignorancia no tenía conocimiento de Dios, dije, va a estar aquí adentro de mí con una cámara antigases, ¿no? Por tanto vapor, tanto humo que metía yo a mi cuerpo. Eso me ayudó, hermano, simplemente a entender que ese día llegamos y tiramos todas las cajetillas de cigarro. Yo compraba por paquete. Entonces se tiró todo, ¿no? Entendiendo que éramos ahora templos del Espíritu Santo. Y no es posible que yo siga haciendo esas tonterías.
Por eso, repito, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Entonces, regresamos. Ese señor Juan Pérez, que tenía una vida en este mundo, la ciudad de la destrucción, ya habían destruido su matrimonio, su esposa, sus hijos, habían destruido su dignidad, su honor, su integridad, habían destruido su vergüenza, su pudor, habían destruido su sabiduría, su integridad, habían destruido todo. Ahora es llevado por la gracia de Dios, es iluminado, y ahora Dios, Espíritu Santo, mora en él. Pregunta: si esa persona ahora estudia la Biblia y le dedica tiempo y respeto al estudio de la Biblia, porque no vas a poder estudiar la Biblia con tu rock metálico acá, con tus audífonos. No. Cada cosa es lugar. Y así estás estudiando la Biblia, Dios, Espíritu Santo, empieza a iluminar tu mente para comprenderla. Pero sabemos que va a haber cosas que no vas a comprender bien. Porque hay cosas, es como el niño de la primaria. A ver, enséñame trigonometría a un niño de tercero de primaria. No. Va a ir creciendo en las cosas académicas hasta que un día entienda la trigonometría. Mientras no. Y así, hermanos, es que Dios establece pastores, obreros a los que Dios les da el don de enseñanza y el don de pastor para que sean un tipo de tutores bíblicos. Venga, hermano, vamos a estudiar, ¿no? Y ese hombre te enseña, te dice aquí cómo se lee la Biblia. La Biblia es el único libro que se empieza a leer por la mitad. Te empieza a dar las vocales, ¿no? A, E, I, O, U, que son las vocales de la gracia, los atributos, etcétera, etcétera. Y después empieza a subir el nivel de enseñanza. De tal manera que esos pastores también tienen que ser escogidos por Dios. Entonces, número uno, fíjate, la casa de intérprete es Dios, Espíritu Santo. Número dos, es la iglesia verdadera. Número tres, te pone en contacto con un pastor o con un hermano maduro. Por eso es interesante ver que hay tres funciones con las que Dios habla de un pastor. Las tres palabras es pastor, obispo y anciano. Tres palabras que definen o a tres personas diferentes o a la misma persona. Hay iglesia que dice, no, aquí tiene que haber tres: pastor, obispo y anciano. Perdón. Pero como en nuestra iglesia, no, hay uno, puede ser los tres. ¿A qué me refiero? Tiene que tener el don de pastor. Ahorita lo vemos. La Biblia habla de más de 22 características que tiene que tener esa persona. No es el mister simpático, no es el que cae bien, no es el que, ay, es que a mí me gusta cómo predica, ay, es que es bien noble, es que está chilla de sermón. No, nada de eso. Tiene que haber características que lo fundamenten. De tal manera que aquí esa persona es capacitada, instruida, elegida, se le da el don de la enseñanza, el don del pastor. Ahora pregunta, hago un paréntesis: ¿puede haber pastores sin el don de enseñanza? La respuesta es no. Conocimos una iglesia donde cuando subía el pastor, o sea, no, ya va a subir a predicar fulano tal. Y nosotros lo vimos, hermanos, soy testigo de eso. Ya llegaba y subía el púlpito, empezaba a temblar, seguía temblando. Hermanos, abran su Biblia en el pasaje fulano, ¿no? Y todo así, ¿qué le pasa? ¿No? Y al minuto, 2 minutos, ¡Pásales! Lo agarró, si no se hubiera descalabrado.
¿Qué le pasa? Bueno, como un año después lo volvió a intentar. Pasó lo mismo. Pero el pastor que lo había puesto allí juraba y perjuraba que era pastor. No, hermano. No puede ser pastor alguien que no te instruye, no puede ser. Porque es una de las funciones principales de ese hermano. Pero regreso. Pastor, obispo y anciano. El pastor tiene que tener el don de la enseñanza. Y escuchen, hermanos. Aquí aclaro una cosa. Una cosa es que tú prepares tu clase de biología de la célula en la materia de biología en la secundaria a que seas biólogo. ¿Me explico? Tú dices, oye, es que enseñaste muy bien la célula, hasta yo lo entendí. ¿Eres biólogo? No, nada más preparé bien la clase. Bueno, una cosa es que un hermano prepare bien el sermón, que le dedique 15 días al sermón y que luego dice, oye, estuvo espectacular tu sermón. Oye, ¿me puedes enseñar la inmortalidad de Dios? Bueno, explícame la autoexistencia y la autosuficiencia de Dios. Déjame preparar la clase. No. Hermanos, el pastor, Dios lo ha capacitado para enseñar todo eso. No es de él, no es mío, hermanos. Un burro habla mejor que yo, sin el don. Es Dios capacitando, el Dios verdadero capacitando a sus obreros. Entonces, número 1, pastor. Número 2, anciano. Anciano se refiere a una persona con madurez. Así debería de ser. Entre más viejitos estamos, pues más maduros, ¿no? ¿A qué se refiere con anciano? Tiene que tener madurez bíblica, madurez sexual, que no ande correteando a las hermanas. Tiene que tener madurez económica, debe saber cómo se gana el dinero. Tiene que tener madurez familiar. O sea, ¿cómo es que se conforma una familia? Son más de 10 cosas de madurez que un anciano tiene. No nada más que así como yo, que tenemos ya cabello blanco. Hermano, yo conozco muchas personas que ya saben, igual así de viejitos como yo, pero son unos niñotes. Casi dices, Chabelo, ¿no? Porque es un niño que nunca creció. Entonces, anciano significa maduro, espiritual, doctrinal, familiar, sexual, económico, social, existencial. O sea, hay más. Y número 3, obispo. La palabra obispo es la palabra en griego episcopos. Cuando hay una cerca y alguien se sube por arriba de la cerca y está supervisando a las ovejas, que no haya un lobo vestido de oveja. Sí, desgraciadamente a mí me ha tocado en los 38 años ver que se meten lobos a la iglesia, ¿verdad? Y 30 años como pastor donde hemos visto lobos. Pero en fin, entonces, vamos a decir rápidamente, al tiempo que nos queda, para ver las características que la Biblia define de un pastor. 1 Timoteo capítulo 3. Primero Timoteo capítulo 3, ahí están las características que debe tener un pastor. Escuchen, número 1, no dice que debe ser de instituto bíblico. Es que el hermano ya tiene su título de licenciatura en teología y ya puede ser pastor. A ver, son dos cosas. Son dos cosas diferentes, hermanos. ¿A qué me refiero? Una cosa es una carrera académica y un título de un instituto bíblico no sustituye el llamamiento del Dios Espíritu Santo. Es un complemento, sí, pero si una persona se estudia la licenciatura en teología, ya puedo hacer un lado, no, si que me importe que Dios lo llamó, no es porque sea simpático, no es porque tenga mucha personalidad, no es porque caiga muy bien, no. Tiene que haber detrás de él
un gran respaldo moral, familiar, de integridad, para que siga al frente de esa iglesia. Cada año se quitan a pastores por adulterio. Cada año se quitan a pastores por robo de las ofrendas. Cada año se quitan a pastores por cosas inmorales. Por eso, cuando una persona está al frente de una iglesia, el respaldo moral, familiar, de integridad espiritual es lo que lo sostiene en un púlpito. Nada que sea simpático. Hermanos, ustedes tienen en nuestra confesión de fe y en los estatutos de esta iglesia, se los enseñamos a cada hermano cuando se hace miembro de la iglesia, los estatutos para seleccionar un pastor. Si no sostiene las doctrinas de la gracia, no. Si no tiene una vida irreprensible con su familia, con su esposa, tampoco. No, el día que falte, no, hermanos, no pongan a cualquier chistosito. Tiene que tener una formación. Pero no me hagan caso a mí, vean ustedes lo que dice Pablo. Dice Pablo en 1 Timoteo 3. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que lo mismo sea, número uno, irreprensible. Que no haya dedos que lo señalen. Irreprensible. No, es que pasa el pastor, hermano, pues que primero me pague lo que me debe. Pasa el pastor, pues que primero me pide disculpas de lo que me ofendió. Que no haya dedos que te señalen. Irreprensible. Dos, marido de una sola mujer. Es importante que sea casado, porque va a estar ministrando a hombres casados, a familias. Siguiente, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa. No dice que lo gobierne bien en su casa, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. ¿Cuánto honor, cuánto honorable debe ser esa persona? Dice aquí que sea simpático, que te platique chistes en el púlpito. No, hermanos. Entonces, no solamente Dios en su providencia guió a Peregrino, lo guió a una iglesia donde mora el Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo a los que están ahí congregados les dio dones, ¿sí? Donde hay hermanos maduros matrimonial, sexual, económica, eclesiásticamente, doctrinalmente, ¿sí? Sino que esta iglesia es una iglesia verdadera. Una iglesia verdadera. Ahora, ¿qué es una iglesia verdadera? ¿Qué es una iglesia verdadera? Hermanos, allá afuera, en cualquier parte del mundo, hay gente rapaz que dice, ya me di cuenta, ¿cómo puedo aprovecharme de los cristianos? Van, rentan un local, hacen un tipo púlpito, lo llenan de sillas, allá afuera le ponen iglesia cristiana, y ahí se pone, entre comillas, a dar predicaciones. Se memoriza frases cristianas, saludos cristianos, cánticos cristianos, y a la mera hora el énfasis es el dinero. El dinero. Y por eso, aunque va a aparecer en el video de YouTube, aquí está el tesorero. Pregúntele si yo cobro dinero en esta iglesia. Pregúntele si a mí me pagan un sueldo. ¿Me pagas un sueldo? Con ese gusto lo hago, hermanos. El problema de muchos ministros es que es el dinero.
Hay pastores que conocemos ahí en Irapuato que llegan, hermano, ¿quiere venir a orar por mi enfermo? Sí, hermano, ahí va el supuesto pastor. Señor, te pedimos por la salud de esta persona y también te pedimos por la vida que vamos a levantar. Ya, entre comillas, termina de orar, cierra su Biblia, su esposa trae un pocillito, ¿no? Levantar. Va a la reunión de oración de la iglesia y se levanta ofrenda. Va a un estudio bíblico y levantan ofrendas. Y hermanos, son grupos, entre comillas, cristianos, donde te voltean de cabeza a ver si les faltó algo que sacarte del dinero. Si algún día llegas a ese lugar, sale corriendo. Dice la Biblia que de gracia recibimos, de gracia damos. Por eso es muy fácil ver. ¿A qué me refiero? Bueno, rápidamente para terminar ya. Una iglesia verdadera, ¿no? Está constituido, dice la Biblia en dos pasajes, en la primera carta de Pablo a Timoteo, dice, llama hombres de Dios al pastor. El pastor en 1 Timoteo 6:11 y en 2 Timoteo 3:16, Pablo le llama hombres de Dios. Si se parecen más a hombres del mundo, hombres de la lujuria, hombres tranzas, salte corriendo. La Biblia a los pastores llama hombres de Dios. Si en esa iglesia, hermanos, tiene que haber enseñanza bíblica, 100% Biblia, 100% Biblia, versículos, doctrina, verdad divina, la verdad absoluta, enseñanzas, parábolas, alegorías, símiles, el estudio del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, estudios con personajes, la numerología, la eclesiología, todas las ciencias que hay en la teología, ¿no? Atributos, las doctrinas de la gracia, eclesiología, soteriología, escatología. Hermanos, la mejor ilustración que yo he tenido hasta ese momento, después de muchos años, es que en el púlpito tiene que haber buffet. Tiene que haber comida ligerita para que algunos hermanos coman. Tiene que haber comida pesadita para los que ya la gelatina ya no les sabe, ¿no? Y tiene que haber ribeye, sirvón, vacío, todo esto. El púlpito tiene que haber buffet. Y el pastor está obligado a prepararlo para que todos salgan alimentados. Por eso, hermanos, en la casa del intérprete es Dios Espíritu Santo escogiendo a hermanos, dándoles el don, capacitándolos, y a varios de ellos les da el don de pastor, capacitados en la enseñanza y la doctrina y reforzada su enseñanza con su familia. ¿Quieren ustedes conocer a un hombre? Vean a su esposa. ¿Quieren conocer a un hombre? Hermanos, ahí está Lupita Méndez. Tenemos 10 años de venir a Mesa para estos estudios. La mirada de una mujer en vacío, su forma de vestir, donde enseña todo su cuerpo, su amargura, su envidia. ¿Cuántas cosas muestran lo que ese hombre es o lo que ese hombre no es? Hermanos, dice Proverbios que la esposa es la corona del esposo. ¿Por qué? Porque mi propiedad de más valor es mi esposa. ¡Ay! ¿La vi como mercancía? No, la vi como mi pertenencia. En el día que nos casamos, yo soy de ella, ella es mío. Hay un pacto entre los dos. Es mi esposa, un sentido de propiedad. No porque sea una mercancía, no, porque es mía. Y yo soy de ella.
Y este anillo lo dice, que no soy libre, que soy propiedad de una persona. De tal manera, hermanos, que por eso quieren, imagínense a la hermana que bien espiritual y todo, y la esposa, todo su cuerpo se marca, hasta los granitos en las piernas se le marcan, y el escote. Dice la Biblia, repito, la esposa es la gloria, la corona del hombre. Pero algunas esposas de pastores son la corona, pero de un funeral. ¿Cómo se llaman las coronas? Las de funerales, coronas de muerto. ¿Cómo se llaman las coronas? Bueno, hermanos, es la principal tragedia de muchos hombres, ¿no? Por eso, el día que yo falte, vean a la esposa, porque ella es su prójimo, y el amor al prójimo aterriza primero con ella. ¿Cómo la trata? Hace feliz, es feliz esa mujer, tiene seguridad, estabilidad, o sea, una lista de cosas, hermanos. Por eso, esta casa del intérprete, donde Dios lleva a peregrino a un lugar donde lo van a capacitar, a un lugar donde le van a instruir, donde le van a dar doctrinas, le van a configurar su mente, le van a programar su mente con los valores que ya no tenía. No había ahí el temor de Dios, no respetaba a Dios, no significaba Dios nada para él, y por primera vez empieza a entender quién es Dios, qué hace, por qué lo hace, lo que Dios es, lo que Dios hace, lo que Dios da. Empieza a darse cuenta que cuando se indican los atributos, empieza a conocer a alguien perfecto. Dios empieza a crecer, porque Él es todo lo que yo no soy. Todo lo que Él es, yo no lo tengo, yo no soy. Y empieza a darle adoración. Tú no puedes adorar a alguien que no conoces. Por eso es el gran valor de esta casa, la iglesia, de hombres de Dios Espíritu Santo, estableciendo un lugar donde te capaciten, te entreguen, para que cuando llegues a la cruz de Calvario entiendas por qué necesitaba la salvación, por qué cada ser humano sin Dios necesita la salvación. Esto no es una opción, no es de que hoy no, porque aquí, a través de la iluminación que Dios dé a tu cabeza, vas a entender todo eso. Por eso, los pastores siempre están timoteando. Recuerden ustedes que Pablo, el apóstol Pablo, tenía un discípulo llamado Timoteo. Y la enseñanza que Pablo le daba a Timoteo se convirtió en un verbo, timotear. ¿Qué significa timotear? Que un maestro tiene un discípulo, Timoteo. Y cada uno de ustedes tiene que tener un Timoteo. Tiene que estar timoteando, instruyéndole, enseñándole, dándole estudios bíblicos, apartando tiempo por semana para que los capaciten, los entrenen y les enseñen. Y cada Timoteo, cada uno de ustedes, busquen a un padre, alguien que los empiece a instruir. Eso lo necesitas en tu vida para crecer. Por eso, esta ilustración de la casa del intérprete es importante para poder ver la continuación de esta historia, porque la siguiente será las clases que le dan aquí en la casa del intérprete, las clases que le dan. Y si no me recuerdo todo, faltan 4 clases antes de que llegue aquí, donde Peregrino, ya no es sobre el estilo, donde Peregrino llega pide perdón al que verdaderamente ofendió, y esta losa que lo aplasta de culpa, pide perdón, y cuando pide perdón,
esta culpa desaparece. Dice, ¿qué? Sí, porque esta losa se la pusieron a él. Y el juez del universo castigó a él para que él no fuera castigado. Esa es la muerte sustitutiva de Cristo, donde yo voy y ahí es un intercambio de expedientes. Mi expediente pecaminoso de delincuente es puesto en él, y su expediente perfecto, donde él tuvo 10 ante la ley de Dios, me es puesto a mí, y mi cero es puesto en él. Él es castigado por mí y yo recibo su 10. Y por eso el juez del universo me mira a mí como si yo siempre hubiera guardado la ley. No. Es una transferencia que Dios hace legalmente. Y por eso ahora soy perdonado, soy salvado por la gracia de un tercero. El juez del universo lo castiga justamente por todo lo que hizo. Y por eso, ¿cómo hubiera entendido él? ¿Cómo hubiera entendido Peregrino si primero no me llevan a la casa del intérprete? ¡Ah! ¡Qué hermoso, hermanos! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Y se cumple la profecía del Dios Espíritu Santo. Él nos guiará a toda la verdad. Aquí. Y dice Cristo, y Dios Espíritu Santo me glorificará. Porque en este lugar, ¿de quién estamos hablando? En este lugar, ¿a quién estamos exaltando? En este lugar, ¿a quién le estamos dando todos los créditos? A Jesucristo. Por eso cuando una iglesia solamente es el pastor, la doctrina, el edificio, es que, mira, tenemos aire acondicionado, ¿y eso qué? Es que tenemos alfombra, ¿y eso qué? ¿Dónde está Cristo? ¿Dónde está Cristo? Y termino con una ilustración. Un día le decían a una abuelita, no vayas a faltar el domingo a la iglesia, va a venir fulano de tal. ¿Ah? Llegó la abuelita, se sentó hasta adelante y se ponen a escuchar al predicador. Ya se van a casa y en la hora de la comida está la sobremesa y le dicen, ¿qué tal te pareció el predicador? ¿Cuál? El predicador, abuelita. ¿Cuál? Y todos los dientes soldados casi me acabó la tendencia, ¿no? La abuelita. Dice, hijo, predicó tanto de Cristo que yo ya no lo veía a él, exaltó a Cristo, habló de Cristo, dice, ese es el propósito del púlpito. Y cuando Cristo es exaltado del púlpito, se cumple la promesa, Él me glorificará, dijo Cristo. Dios, Espíritu Santo, me exaltará, me glorificará, hablará de mis virtudes, de mi divinidad, de mi obra, de mi carácter, de mi resurrección, de mi primera venida, de mi segunda venida. Él hablará de mí de todo. Y ese es el propósito de ese púlpito. Ese es el propósito de este púlpito. Hermanos, terminamos el verso. Nuestro Padre Celestial, en esta mañana, te agradecemos la dicha de que tu gracia nos llevó a la puerta, Cristo, la puerta, y hemos caminado en su camino, Cristo el camino, y hoy te damos más las gracias de que nos llevaste a una iglesia donde te exaltan a ti,
exaltan a Dios y Dios Espíritu Santo es exaltado, donde tus dones son usados para capacitar a otros hermanos, para instruir, para que el reino de Dios crezca y todos ellos sean llevados a la cruz para que sean perdonados y salvados. Gracias, Señor, por la iglesia cristiana fundamental de Mesa, que se esfuerza en seguir cumpliendo ese propósito. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo Jesucristo por esta maravillosa bendición. En su nombre te lo agradecemos. Amén.